hemos estado viviendo en un planeta en el que no nos hemos ocupado de él, no hemos hecho conexión con él, ella, porque es una madre en realidad, es un planeta, sería una planeta, porque es una conciencia maternal, es donde crece absolutamente todo. Entonces, claro, al no hacer conexión con la madre bajo nuestros pies, al creernos completamente desconectados y dueños de nuestras posesiones, cuando es absurdo, porque no tienes nada. Exacto. O sea, la materia no se posee. La materia se disfruta cuando la manifiestas y por un bien mayor. Y cuando ya has cumplido o ya ha cumplido ese papel o esa misión con respecto a ti, la materia se diluye y se transforma en la siguiente. Es que aquí de lo que se trata es que esto ha ocurrido porque las propias personas, ya no hablo de humanos, las personas con todas sus características, ¿sí? Y razas estelares, están conviviendo sin tomar partido de quiénes son, sin alineamiento. Simplemente por un propio egoísmo, yo, y más yo. Entonces, claro, cuando estás en ese egocentrismo tan brutal, donde no ves más allá, donde generas tus riquezas para ti única y exclusivamente, y muchas veces a costa del otro, o a costa del propio planeta, o a costa de la propia sociedad, pues tenemos desbordamiento. Desbordamiento. O sea, el agua no es ni más ni menos que la representación de las emociones. Y cuando está enfangada y enlodada, ¿qué es lo que te está mostrando? Pues me lo voy a permitir decir, no sé si lo vas a tener que cortar. A ver. Es lo que está... Carmen, las personas que escuchan esto es primero porque tienen un llamado álmico. O sea, porque están en sintonía con todo esto, con esta verdad, ¿no? Las personas que no, directamente no se van a molestar en entrar. ¿Y por qué? Porque todavía está en otro tipo de proceso. Por respetado queda, y cada uno en el suyo. Entonces, el planteamiento, creo, sería que todas aquellas personas que nos escuchan hagan de la escucha una escucha activa, para que de esa escucha activa transformen a través de la acción su propio mundo interior, para transformar al mundo exterior y poder ofrecer lo mejor de sí mismas, porque a donde tenemos que ir es a nuestra mejor versión. Saludos, mis queridos amigos. Saludos, Lilian. Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Ya te vemos que estás estupenda. Bueno, pues muy ocupada, no solo con las sesiones personales de la gente que llama, escribe, pide verme, en fin, para solucionar temas, pero sino muy ocupada con esta nueva administración en el planeta, con estos nuevos cambios que se están dando. Y bueno, y esto es como el que tiene retraso en los deberes, pues los tiene que hacer ahora, es que no hay más. Entonces, como cada uno elige su propio ritmo, pues en el universo es una cuestión de organización y todo está muy organizado, muy organizado, ¿no? Lo que pasa es que es eso, o sea, el universo tiene sus reglas, nosotros somos el universo y como somos el universo tenemos que seguir las reglas, pero entre que nos despistamos, no las sabemos, no las entendemos, no queremos verlas, por supuesto, nos resulta como más cansino, más complicado, y dices tú, no, me dedico al mundo de la materia. Y claro, cuando hay que unirse como humanidad, pues ahí es donde están saltando las chispas y se está viendo quién es humano y quién no lo es, y quién es solo persona, por decirlo de alguna manera bonita. Pues sí, eso está claro. Bueno, pues es obligado para nosotras, ¿no? Porque somos españolas. ¿Tú te consideras española? Españolísima. Genial. Bueno, que no te oigan ahora los alemanes, ¿vale? Sí. No, o sea, a ver, vamos a bajar a la perrita que está ladrando. A ver, yo soy española, españolísima, nací en Suiza
vivo en Alemania hace tiempo, me considero ciudadana del mundo, pero efectivamente, o sea, yo mi corazón, mi identidad es muy española, ¿sí? Vamos, como cliché español, me encanta el flamenco y lo bailo. Vaya, vaya, Sí, qué buen sí. dato. Sí, no como jamón serrano porque soy vegetariana, pero vamos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues mira, te quería comentar que un vídeo de los últimos que subisteis a tu canal Sí, se titula La tristeza es el mayor cáncer del alma. Y claro, a mí esto me dejó un poquito preocupada, porque claro, en España ahora mismo pues se respira muchísima tristeza, es la verdad. Aparte de sí, indignación y etcétera, sí, pero vamos a quedarnos un poco pues con algo muy humano, ¿no? Cuando sí. ocurre algo como lo que ha ocurrido en el litoral mediterráneo, Mm, cuando está pasando todo esto alrededor tan desagradable, mm. tan conflictivo, pues claro, te da tristeza. Sí, Entonces, sí, ¿qué sí. podemos hacer para superar esto? Bueno, pues a ver, cada uno tiene una dosificación de su propia humanidad y cada uno tiene en su propio proceso y cada uno tiene un concepto de la propia tristeza basada en una serie de valores que son independientes los unos de los otros. ¿Qué significa? Que hay personas que se ponen tristes porque han perdido un coche y te encuentras que viene una riada y lo primero que hacen es intentar salvar su coche, ¿sí? Y es la mayor tragedia del mundo. Y hay otros que se entristecen porque han cogido todo lo básico, lo que han podido, pero primero han tomado a sus seres queridos y han salido corriendo. Y desafortunadamente se les llevó una ola, ¿sí? Sí, Entonces, cada uno tiene un baremo de tristeza basado en sus propios valores. Esto, evidentemente, obedece no a un plano de humanidad. ¿Por qué? Porque cuando eres humano, comprendes las polaridades, porque estamos aquí en una dimensión de polaridad, ¿sí? O sea, positivo, negativo, blanco, negro, tristeza, alegría, pero eso forma parte de nuestro pasado ya. Eso no debe ser nuestro presente y eso es lo que todavía no hemos entendido y no queremos entender. Por eso está pasando tantísimas cosas y más que van a pasar. Entonces, claro, hay que comprender que como humanidad, humano, ¿sí? Es el regreso a la paz. Cuando tienes paz, no hay tristeza y cuando tienes paz, no hay esa alegría exacerbada, porque la alegría es armonización, nada más. No es estar todo el día con las hormonas hasta arriba, ¿no? Y estar todo el día jajajaja, ja, 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 o sea, no. Eh, entonces, claro, aquí se tiene que entender que tenemos que llegar a un punto de encuentro que es el punto medio, es la neutralidad. Ese punto medio es donde te basas en comprender qué es lo esencialmente importante como humanidad. Y cuando entiendes esto, ahí la tristeza se comienza a disipar, porque no está basada en valores materiales, porque entiendes que nosotros aquí, todos, absolutamente todos, hasta el que se cree más poderoso, todos estamos de paso, de paso. ¿Y qué pasa? Que necesitamos que venga un huracán, una tormenta, un tsunami, un terremoto para recordárnoslo. Eso es una gran prueba de comprensión interior a realizar. O sea, las cosas materiales efectivamente son necesarias porque estamos en un mundo de materia, pero tenemos que comprender el valor que tienen en su momento determinado y saber que son siempre sustituibles, siempre. Pero cuando uno no lo quiere comprender, no lo quiere aceptar, entonces sufre.
Pero lo que no es sustituible, y eso es así, es que fallezca un familiar, unos amigos. Eso no es sustituible. O sea, la calidad humana no es sustituible y no debería estar en discusión. Entonces, claro, ahora mismo, no solamente España, o sea, España, todo el litoral español ha sido muy azotado, ¿sí? Pero es que si nos centramos solo en España, digo, no solamente en España, porque se están moviendo a nivel europeo cosas, porque estamos en Europa, cosas muy potentes. Pero todo esto tiene que ver con una limpieza brutal que se está haciendo de humanos y no humanos. Sí, ya dijiste cuando subiste a tu canal la meditación Sí, para este evento lamentable, dijiste sí. que era una reacción de emociones de las personas y humanos que están sosteniendo en la Comunidad Valenciana y alrededores. Y claro, esto mucha gente no lo llega a entender tampoco. Lo llega a entender ni lo quiere entender. Ujú. Porque hay un dicho en español, ahora mismo no me acuerdo muy bien, pero venía a decir algo así como, así, a buen entendedor pocas palabras bastan, ¿no? Sí, Entonces uno entiende cuando quiere entender. Lo que pasa es que generalmente, ahora mismo, no queremos entender porque no nos conviene, porque no queremos cambiar nada. Y lo que no hemos entendido de verdad es que el cambio ya está, independientemente de que lo quieras o no. Entonces, si no lo abrazas, lo vas a sufrir. Y aquí está la consecuencia. Es decir, hemos estado viviendo en un planeta en el que no nos hemos ocupado de él, no hemos hecho conexión con él, ella, porque es una madre en realidad. Es un planeta, sería una planeta. eh, porque es una conciencia maternal, es donde crece absolutamente todo. Entonces, claro, al no hacer conexión con la madre bajo nuestros pies, al creernos completamente desconectados y dueños de nuestras posesiones, cuando es absurdo porque no tienes nada. O exacto. sea, la materia no se posee. La materia se disfruta cuando la manifiestas y por un bien mayor. Y cuando ya has cumplido o ya ha cumplido ese papel o esa misión con respecto a ti, la materia se diluye y se transforma en la siguiente que precisas. Entonces, si nos aferramos a generar esa materialidad, estamos en una carencia constante de nuestra propia divinidad, pero no porque no la tengamos, sino porque no la queremos reconocer, no nos queremos hacer cargo de ello. Y eso realmente es muy deplorable. ¿Y qué es la consecuencia energética? Que nuestro cuerpo mental conecta, o sea, estamos todos conectados, eso ya está más que sabido. Ujú. Y Por la red de conectados, y además conectados a los elementales de la Tierra. exactamente, ahí voy. Entonces, como, o sea, lo que yo pienso, digo y hago está conectado contigo, Carmen, que estás al otro lado. Lo que tú piensas, dices y haces está conectado con la otra persona que está a tu lado. O sea, estamos todos en una red, ¿sí? Electromagnética, porque los pensamientos generan ondas expansivas que interactúan entre sí, independientemente de que lo veamos con nuestros ojos físicos o no. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas de los movimientos que realiza la Madre Tierra, muchos han sido consecuencia justamente de la condensación de ondas electromagnéticas generadas por nuestros propios miedos, frustraciones y todos sentimientos de baja densidad que hemos albergado y que se elevan y que eso genera un movimiento dentro de todos los elementales. Claro. Entonces, en este caso, ha habido varios factores, ¿sí? O sea, desde la comprensión más básica, que es una 3D, en donde estamos hablando de infraestructuras, la infraestructura desde hace años que tenían que haber hecho
y estaba en proyecto y eso no se hizo porque se desviaron los fondos para poder construir y tener a corto plazo un beneficio, bueno, pues ahora tenemos consecuencias. O sea, plan hidrográfico hay. Y hay desde hace años. Y la Universidad de Valencia es fantástica en ello. Y tenemos muy buenos especialistas. No se les hizo caso, bueno, pues ahora, lamentablemente, tenemos las consecuencias. Si lo vemos a una cuestión muy básica, evidentemente la logística estatal, que es la que tenía que haber protegido, porque para eso nos agrupamos en países, ¿sí? Y en organigramas y estructuras, pues evidentemente ha fallado. O sea, es que eso es Vox Populi. Bueno, es que perdóname, pero es que han fallado demasiadas organizaciones, demasiadas. Vamos, es que fallar, es que aquí en España, vamos, es que por fallar, hasta la recogida de los muertos nos los están ocultando porque, claro, si nos dicen... Esto no sé si lo vas a poder publicar, si no quieres que te cierren el canal. Por segunda vez, por segunda vez. Exacto, por segunda vez. Bueno, ahora ya yo creo que no te van a cerrar nada por cómo estamos, por la nueva administración, porque va a salir todo a la luz, o sea, todo. La información sale, sale. Lo que pasa es que no hay más ciego que no quiere ver. Ya, claro. Entonces, claro, o sea, a nivel básico, o sea, a nivel tridimensional, de cuestiones de facto, ¿sí? Pues evidentemente todo ha fallado. ¿Por qué? Porque no ha habido nunca intención de que no fallara. Efectivamente, claro. Así de simple. Sí, está claro. Así de simple. Pero bueno, tienen respuesta para todo, porque claro, con decir que esto es debido al cambio climático... No, a ver, no, pero es que aunque fuera así, que no lo es, aunque fuera así, las infraestructuras, si las tienes preparadas, el impacto no hubiera sido tan fuerte. Claro. Entonces, pero bueno, yo no estoy en realidad no debería o no estoy para hablar de una cuestión fáctica de tercera dimensión. Sí, pero lo he señalado para poderlo entender. Lilian, es más que nada porque luego los oyentes dicen, pero estas loquitas que están hablando de las nubes y de qué bonito está el día. Y no, a ver, no lo combinamos con las personas que van por la calle. O las personas... Sí, lo que pasa es que a estas alturas de partido deberíamos entender ya que de lo que estamos hablando va más allá de una cuestión de conceptualización básica de creencias populares. Es decir, yo soy la persona creo que más lógica del mundo. Entonces, evidentemente cuento mi verdad porque es mi experiencia. ¿Sí? Yo no soy una persona creyente. No, porque me parece que la fe está ciega. Entonces, creer por creer es absurdo, porque te denigra como humano. Entonces, ¿qué es lo que se ha de realizar para tomar tu humanidad en tu divinidad? Y divinidad significa creatividad, creación. Pues tomar la responsabilidad de ti, de tu vida, es decir, experimentar. Y que todo lo que ocurra en tu vida es porque tú estás convencido de ello. ¿Y cómo estás convencido de ello? Porque tienes la certeza por tu propia experimentación. Entonces, si yo hablo de lo que yo hable, es porque yo tengo esa certeza. Si no, no lo digo. Y si no digo, honestamente, no lo sé. Y me quedo tan contenta. O sea, se trata de, es momento de hacer las cosas ya por convicción. Dejar de quejarse. Dejar de quejarse, porque la queja no trae ninguna responsabilidad, no trae ningún cambio, al contrario, te frena. Entonces, ahora mismo, lo que estaba diciendo y enlazo, es justamente si hemos mantenido una sociedad viciada en cuestiones materiales, en pérdida de valores, y no estoy hablando de religión, ¿eh? No, estoy hablando de cuestión de valores morales. ¿Qué es la moralidad? La moralidad, si tuviera que resumirlo en una palabra solo o en una frase solo, sería justamente el respeto a mí mismo y el respeto al otro. Y eso se han ocupado por un montón de políticas y etcétera,
de ir derribándolo. Y ahora encontramos jóvenes que no saben qué significa ser hombre, no significan qué significa ser mujer, no saben dónde están sus límites, no, todo esto, y encontramos una sociedad decrépita. Y España está decrépita. ¿Por qué? Totalmente. Porque está en el buenismo, está en la queja, está en la autojustificación. Así no se sale de ningún sitio, así te enlodas. Así de simple. Total. Entonces, ¿queremos salir de ahí? Cambia tu microcosmos, cambia tu visión de la realidad. Y tu visión de la realidad tiene que ser mucho más amplia. ¿Y cómo va a ser mucho más amplia? A través no de ver, no sé, seres angelicales volando y diciéndote que todo va a ir bien. No, eso viene después. Pero primero tienes que reconstruir tu sistema de valores como humano. ¿Qué es lo importante? Y actuar en consecuencia y saber que el universo siempre da. Entonces todo se genera y se autorregenera. ¿Sí? Así que estaba hablando de la primera capa a nivel básico, que estábamos hablando del sistema estatal, bueno, que no ha funcionado, pero porque no han querido que funcione. Eso es así de simple, entre unos y otros. Sí, Entonces, pedir responsabilidades ahora está muy bien, pero es una distracción. total. Porque Es que es lo que el ciudadano quiere oír. ya, bueno, pues mientras queramos oír eso, no vamos a poder crecer y vamos a tener más de lo mismo. Claro. Entonces, cada país tiene los gobernantes que se merece. Jolines, Y esto es muy perdona, duro. que aquí nos merecemos lo que tenemos. Sí, Voy a llorar. pues bueno, no. O sea, es así. Cada país tiene los gobernantes que se merece. ¿Quieres cambiar tus gobernantes? Sí, Cambia tu gobierno dentro de tu casa. ok. Cambia el microcosmos. Si tú cambias tu microcosmos, ¿sí? Directamente se comienza a magnetizar a través de la propia energía, y esto no es una cuestión de ser loquita, es una cuestión de física cuántica, ¿sí? De campos electromagnéticos, empiezas a cambiar esa forma de ver la vida. Y entonces empieza a subir la frecuencia. Y entonces empieza a imantar a tus vecinos, a tus amigos, y ellos a su vez a los suyos, y la sociedad cambia. Por lo tanto, no se permite que haya gobernantes que te lleven a una tragedia. Y se genera una revolución interior. Pero si estamos en la queja, en la autojustificación, en la malversión de pensamientos y emociones, en ese buenismo, en ese bien queda, con esos valores, ¿cómo vamos a tener gobernantes que realmente puedan defender lo que es un humano? ¿Cómo? Tienes toda la razón. Hay una hipocresía total, además, y bueno, y los que pensamos de otra manera, como ellos nos dicen que hemos de pensar, pues somos negacionistas. Bueno, pero eso da igual. Es decir, da exactamente igual. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, cada uno va a defender lo que cree que está bien. ¿Sí? Entonces, la defensa no es un ataque. Si tú atacas, es porque tienes una carencia tuya interna. Así de simple. Entonces, quien está en luz no ataca. No necesito decir eres un negacionista, eres esto y lo otro y más allá. No lo necesito decir. Porque si estoy en luz, simplemente me voy a centrar en mantener bien todo mi espacio y entender simplemente el hecho, habéis fallado. Punto. Pero no voy a estar dándole vueltas porque eres esto, y el insulto fácil, que yo entiendo que, bueno, que es una forma de hacer catarsis, ¿sí? Claro. Claro, claro. O sea, en un momento determinado, cuando la vibración es muy baja, ¿cuándo haces la catarsis? Pues nada, insultando al otro y chillándole y pegándole lo que fuera, ¿no? Pero esto no forma parte de un plan humano. El humano como tal, que es lo que tenemos que alinearnos ahora y comprender qué significa esto, es
el poder tener una vida plena interiormente en ti para que se refleje en tu exterior. Y que si alguien te pide ayuda, evidentemente se la des. Pero no estés contando cuántas botas voy a vender si te doy a ti unas. Por favor, ya está bien. Y que estén donando un montón de insumos y se estén pudriendo porque nadie está haciendo la distribución de alimentos. Estoy hablando en general porque sé que hay mucha gente que está colaborando y mucho. Sí, ¿Sí? y muy bien, muy organizados, sí, sí. Claro, pero hacen lo que pueden, se organizan como pueden. Sí. Sí, o sea, pero la visión general, que es la que me toca dar, lamentablemente, que es más desagradable, es comprender el por qué ocurre esto. ¿Y por qué va a seguir ocurriendo? Porque no se ha aprendido nada todavía. Claro, eso es lo malo, eso es un apunte que yo tengo aquí. ¿Y después qué? Cuando esto ya se haya olvidado y venga otro, ¿qué? Pues que va a estar, o sea, vamos a ver, esto va a tardar mucho tiempo en recuperarse. Sí, sí. Y no se va a recuperar a como lo teníamos antes. Se necesita una nueva estructura social. Se necesita una nueva estructura moral. Se necesita dar un cambio radical a la sociedad que tenemos. Y no estoy hablando solo de España, ¿eh? O sea, estoy hablando a nivel planetario. Sí, sí. Se tiene que dejar el orgullo, se tiene que dejar la vanidad, se tiene que comprender que qué país de primer mundo ni qué nada. Exacto. O sea, es absurdo. Sí. Es absurdo. Yo lo pienso continuamente. Si España es un país del primer mundo, ¿esto qué es? Exactamente. Es que todas las, de hecho lo dije, creo que fue a finales del año pasado, cuando hablaba del 24, de que todas las estructuras de estabilidad, iba a decir de poder, pero para entenderlo mejor, de estabilidad, se iban a mover. Pero es que van a seguir moviéndose. ¿Por qué? Porque necesitamos crear otras y no de una forma tradicional a como las hemos estado creando, porque hemos estado repitiendo, repitiendo, repitiendo. ¿Qué significa partido político? Partido político significa que está partido. Y si somos unidad, ¿me explicáis cómo vamos a seguir en un sistema de partidos? Es que es absurdo. Entonces, claro, los grandes cambios sociales no se dan de repente. Eso no es real. Los grandes cambios sociales se dan cuando las personas se van cambiando su estructura y sus patrones de autopercepción. Y entonces van generando microcosmos, o sea, tu propia estructura en tu casa. Pon reglas, respeta, y que la unidad familiar esté basada en unas reglas de respeto del uno al otro. Y no de esto lo haces porque yo te lo digo. No, eso no es respeto. Eso lo hacemos por el bien común de la familia. Y si tenemos estructuras familiares, podremos tener una sociedad unida. Es así de simple. Si rompemos la estructura básica que por biología se nos ha dado como humanidad mamífera, evidentemente no vamos a tener, bueno, evidentemente tenemos lo que estamos teniendo ahora. Y así suma y sigue. Entonces, esto es una sacudida de conciencia brutal que no solamente, insisto, no solamente es para España, o sea, esto es a nivel planetario, pero cada país, porque cada país es un conglomerado de personas. El país se hace por las personas que lo configuran. Él se hace por los microcosmos unidos que generan un inconsciente colectivo que llamamos y se transforma en cultura, en sociedad, en tradiciones, en lengua, etcétera. La forma de organización, ¿sí? Pero todo esto tiene que ser revisado. O sea, a nivel planetario ha cambiado la administración y ahora va a ir todo mucho más rápido. ¿Por qué? Porque se necesita un alineamiento. Si esto lo hubiéramos hecho tranquilamente, cada uno sus deberes, como se dice, ¿no? Sus tareas, pues evidentemente ahora estaríamos en paz y amor, tranquilidad. Qué maravilla. Pero no. A nivel global es absolutamente, desgraciadamente, necesario ¿el qué? ¿El tener catástrofes? Pues no.
Pero lo que es necesario es el cambio ya de paradigma. Que no queremos el cambio de paradigma porque no queremos verlo, porque no queremos aceptarlo, porque queremos que todo sea como antes, tiempo pasado mejor. No funciona, porque el universo siempre se mueve y se mueve hacia adelante. Así que para atrás ni para tomar impulso. Pues sí, está claro que tenemos que concienciarnos todos y gobernar nuestra casa, como has explicado muy bien, la familia, y a partir de ahí todo se irá poniendo en su sitio. Sí, sí, pero que entendamos una cosa también, importantísimo, que estoy escuchando a los que han perdido los negocios y demás. Los negocios no van a poder ser los mismos. O sea, la forma de llevar un negocio no va a poder ser como lo llevabas antes. Porque primero, tu negocio tiene que ser una extensión de ti. O sea, no puede ser algo que funciona simplemente para darte dinero. Ahora mismo eso ya no va a funcionar. De hecho, ya no funciona. ¿Sí? Tiene que ser una extensión de ti. Tienes que vibrar con lo que haces. Tienes que pasarlo bien con lo que haces. Tienes que sentir lo que haces. Y ahí está tu propósito de vida. Entonces, los que estén poniendo un negocio, los que lo hayan perdido y quieran volverlo a poner en el momento que puedan, tienen que reinventarse, pero no por necesidad. Y esto es muy fuerte lo que estoy diciendo y sé que, en fin, no va a gustar nada. Y muchos no lo van a entender. O sea, no hay que poner un negocio por necesidad, hay que poner un negocio por expresión de ti. Y cuando haces eso, la abundancia, porque está ahí, simplemente como tú has conectado con tu expresión, con lo que tú eres, y estás en vibración alta porque lo estás disfrutando, directamente la abundancia te llega. Los clientes te llegan, los pedidos te llegan, todo llega. Entonces la forma que teníamos antes, y digo antes, aunque sé que hay mucha gente que todavía está en esto, pero me gusta decir antes para ver que vamos a evolucionar, que estamos evolucionando. Sí, ¿Sí? sí, así nos lo creemos. Exactamente, pero porque lo tienes que creer, de crear. O sea, primero se crea, después se cree, y primero se cree y después se crea. Es que es totalmente un círculo, ¿sí? Que genera, cuando lo abres, genera como una espiral. Entonces, tú decides dónde quieres estar. Pero las cosas no se deberían creer simplemente por una cuestión de fe, de que tú me lo has dicho y eso es así y punto. No, porque te está quitando tu propia conceptualización de tu entorno, tu propia definición de tu realidad, porque te están diciendo lo que está bien, lo que está mal y lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, cuando aquí todos tenemos criterio. Entonces, por favor, vivir acorde el propio criterio, pero siempre por el bien común, que ahí es donde está el respeto a todo y el amor a todo. ¿Sí? Así que los negocios, a partir de ya, si quieres que te funcione, utiliza el marketing quinta D. Muy bien, tomada Sí. nota. Sí, es así de simple. Y de complicado depende cómo lo quieras ver, ¿no? O sea, porque yo siempre digo, esto tardé en descubrirlo, ¿eh? O sea, a ver, pero por una cuestión personal de que soy muy cabezota, ¿no? Entonces, claro, yo decía, no, esto es muy difícil, que muy difícil, no. Al final dijo, no hay nada difícil. Esto es una cuestión de que o lo sabes o no lo sabes. Entonces, si no lo sabes, empieza a estudiar, empieza a interesarte, empieza a experimentar, pero siempre desde una base de conocimiento. Y a partir de ahí, ya la dificultad se quita, simplemente porque ya lo comprendes, ya tienes el conocimiento, ya tienes las herramientas. Pues si no lo quieres hacer, ya es una cuestión de responsabilidad tuya. Sí, está claro. Además, en el tiempo te vas dando cuenta de que estabas en el camino correcto y de que las cosas van dándose Sí, como las ideaste, cómo las creíste y cómo otras personas que saben más que tú, como en este caso tú misma, maestra, entonces nos has dicho lo que está ocurriendo. sí,
Sí, pero esto es una cuestión, además, realmente básica. O sea, solamente hay que detenerse para ver lo que está ocurriendo. Y está delante, ¿eh? No está oculto. Ya no es tiempo de mantener nada oculto. No es que yo venga a deciros lo que pasa, no. Es que vosotros también podéis verlo. Es que es simple, o sea, siéntate y observa un poquito, pero un poquito, y te vas a dar cuenta. Entonces, en ese primer nivel básico estábamos hablando de las instituciones y de la materia y de cómo, pero es que tenemos un nivel superior. En ese nivel superior, superior me refiero a por capas, ¿sí? No porque sea mejor ni peor, lo digo porque alguno, no, es simplemente porque está por encima. Y es justamente ese mundo de las ideas, ese mundo de las emociones, que es en el que se basa para precipitar la materia. Esto es súper importante. Nosotros queremos conseguir algo y nos matamos trabajando para conseguirlo, cuando lo primero que tienes que hacer es plantearte por qué lo quieres y para qué lo quieres. Y cuando eso lo tienes claro, entonces el mundo de las ideas, que es donde generas el pensamiento, la idea, la vibras en emoción. Y ahí rápidamente el universo gestiona todo y de repente tienes las personas adecuadas. Todo se da. Pero esto no lo queremos hacer. Queremos estar en el viejo patrón de matarse a trabajar, ser esclavos y dar nuestro tiempo y nuestra vida a cambio de ¿qué? ¿De 15 días de vacaciones? ¿De un dinero para pagar la, no sé, lo que sea? O sea, por favor, seamos más inteligentes, que ya hay herramientas para eso. Entonces, ahora, todo ese conjunto, como decía, de mente y emoción desconectada completamente a la humanidad, que es alegría, armonía y paz, pues genera un complejo vibracional que el planeta tiene que liberar. Y si a eso añadimos toda la tecnología que existe desde hace mucho tiempo de manipulación, ¿sí? Del tiempo climatológico. Ah, ¿y quién utiliza esa tecnología? Vamos a ver, esto no es una cuestión de que lo tenga que decir yo. Eso está en Vox Populi, o sea, hay muchos artículos que lo podéis ver. O sea, los programas HARP. Eso está ahí. Lo que pasa es que cuando nos dicen, hemos bombardeado las nubes porque ahora necesitábamos un poco de lluvia y como tenemos sequía, pues las bombardeamos para tener lluvia. Pues todo el mundo dice, qué bien, qué maravilla. Pero ¿no os estáis dando cuenta que eso es una manipulación? No, porque nos lo están diciendo en plan bonito, ¿no? Y entonces, cuando estamos diciendo que hay manipulación y hay tecnología para manipular todo esto, entonces somos unos locos. No nos critiquéis de locos, simplemente de informados. Y la información no está oculta, la información está ahí. Si la quieres ver, búscala, porque es muy simple, se encuentra. Entonces, ¿te refieres a cuando nos lanzan químicos por avionetas y...? También, a ver, es que esto es así, los chemtrails. Exacto. Entonces, esto, quiero decir, que es que a estas alturas, que estemos hablando de conspiraciones y de paranoias y demás, cuando de lo que se está planteando es algo que está más que probado y que tienes los artículos y que puedes ver hasta, bueno, hasta las desclasificaciones de la NASA, o sea, puedes ver un montón de cosas, es que no se está diciendo nada anormal. Anormal para las personas pues que quieren mantener su ignorancia, pero la información está ahí. O sea, a Einstein le tacharon de loco también y la información está ahí. ¿Entendemos? Entonces, está todo más que sabido. Lo que pasa es que nos conviene no querer saberlo para mantener nuestro status quo de ciegos, sordos y mudos. Sí, y luego yo detecto que la gente, pues por lo menos aquí en España, pues esperan a que papá Estado le solucione Ah, todo. Y eso da una risa, pena, qué sé yo qué más, que vamos. pero ya no es una cuestión solo, voy a extrapolar esto, porque no es una cuestión de papá Estado, o sea, eso es la parte más densa, o sea, es que se ha creído mucho, sí, ha habido una manipulación, claro, a través de todas las religiones manoseadas que ha ocurrido, en donde se busca un salvador. ¿Por qué? Porque tú no eres capaz de salvarte, tú no eres capaz de responsabilizarte de tu vida, tú no eres capaz de tomar decisiones,
todo sea lo que Dios quiera, Mm. aquel que está externo a ti. Cuando todo va bien, yo soy muy fuerte, tengo un poder. Cuando todo va Sí, mal, es otro el que tiene que solucionármelo. exacto. Entonces, claro, lo primero se llama prepotencia y lo segundo se llama cobardía, tal cual. Y eso es donde se está fundamentando España. Sí, sí. Entonces, por favor, admitamos ya de una vez, ¿sí? Que si somos humanos, tenemos que mantener la claridad de la humanidad y darle valor a lo que realmente tiene. Y lo demás, saber que simplemente es un útil. Y como útil se usa y cuando ya no está, buscamos otro útil y generamos otro. ¿Me explico? Mm. Entonces, claro, tenemos que tomar ya, pero ya, o sea, es que yo no sé cómo nos aburrís de escucharme, porque tengo la sensación de que digo siempre lo mismo. Es como decir, por favor, tomar la responsabilidad de vuestra vida. O sea, es preguntarte, ¿por qué estás llorando por las esquinas? ¿Tiene valor realmente el que sigas llorando por las esquinas? ¿O tiene más valor el aceptar que esto ha ocurrido así y ponerte manos a la obra para cambiar lo que tengas que cambiar en ti y manifestar otra realidad? Entonces, claro, como decía, o sea, tenemos una administración que está siendo el reflejo de un pueblo. Tenemos a un inconsciente colectivo que ha estallado, nivel mental, emocional, ha estallado energéticamente a través de la Tierra y que además le han ayudado a través de tecnología. Es que vamos, es un compendio maravilloso. ¿Y todo para qué? Para decir, os vais a despertar ya, vais a tomar las riendas de la vida, vamos a cambiar esto. Yo no O hablo sea, del país, hablo de todo. en realidad esto ocurre para ¿para qué? Para que Exactamente. despertemos de una vez. Claro, y es muy trágico tener que generar esto de esta manera. Y aquí no estamos hablando, es que han sido los oscuros los que nos han mandado esto. Pues mira, no. Es que los buenos, los de la luz, no nos ayudan. Pues mira, tampoco. Es que aquí de lo que se trata es que esto ha ocurrido porque las propias personas, ya no hablo de humanos, las personas con todas sus características, ¿sí? Y razas estelares, están conviviendo sin tomar partido de quiénes son, sin alineamiento, simplemente por un propio egoísmo, yo y más yo. Entonces, claro, cuando estás en ese egocentrismo tan brutal, donde no ves más allá, donde generas tus riquezas para ti única y exclusivamente, y muchas veces a costa del otro, o a costa del propio planeta, o a costa de la propia sociedad, pues tenemos desbordamiento. Desbordamiento. O sea, el agua no es ni más ni menos que la representación de las emociones. Y cuando está enfangada y enlodada, ¿qué es lo que te está mostrando? Pues me lo voy a permitir decir, no sé si lo vas a tener que cortar. A ver, Pues lo que está mostrando es tu mierda interna. qué feo. Es lo que hay. Sí, Entonces, hay que ¿quieres admitir. cambiarlo? Cámbialo. ¿Quieres cambiarlo? Cámbialo. No busques que nadie te resuelva nada, porque quien tiene que resolverle eres tú, a ti mismo. Es realmente el mensaje creo que es absolutamente simple, pero claro, que queramos hacerlo, tomar conciencia o no. Yo, por supuesto, estoy hablando a un nivel general. Después hay mucha gente humana que está trabajando para resolver su propia vida, para modificarla, para tener negocios que den abundancia y prosperidad a todo y que todo se beneficie. Y eso lo estoy viendo constantemente en consulta, ¿sí? O sea, gente joven, gente mayor, gente muy mayor, no importa la edad, están diciendo, no sé qué me ha pasado, pero veo la vida de otra manera, quiero ayudar, quiero estar bien, quiero tener una buena vida a nivel emocional, a nivel mental. La vida me está transformando. Claro, ¿por qué? Porque el planeta está ascendiendo.
la frecuencia Schumann está muy alta. Entonces, claro, todo eso nos influye a nosotros. Y si tú no estás alineado y tienes ese lodo interno, evidentemente te vas a enfermar. Porque hay una desarmonización entre lo que tú eres y la tierra. Entonces, claro, estamos en esas. Y esto no es solamente en el litoral. Es que después la tormenta que va a ocurrir justo, bueno, en el centro de España, o sea, en el centro de España va a empezar a haber un montón de purga. O sea, van a salir escándalos tras escándalos tras escándalos para que la gente se queje, se eche a la calle. No, no es el método. Para que tome responsabilidad de lo que está pasando. Y esa responsabilidad sea el cambio en paz y en armonía en tu casa. Así de simple, porque así podremos magnetizar otro inconsciente colectivo. Claro. Que si cada uno, y ahora voy a hablar de los españoles, ¿no? Si cada uno, porque estamos hablando de España en concreto, y de los españoles y los que no son españoles y viven en España, o sea, si cada uno pusiera de su parte para sí mismo, todos los días, 3 minutos, 3 de introspección, de agradecimiento, de meditar en lo que ha hecho, qué es lo que quiere hacer y lo que va a hacer. Si se hicieran esos 3 minutos de sentir paz y de llenado y de responsabilidad, sin juzgarte y de superación, tu propia vida en menos de 21 días cambió. En menos de 21 días, probarlo. Probarlo. Y que después de esos 3 minutos tú estés realmente consciente de que vas a hablar bien de ti, de que vas a hablar bien del otro, de que vas a hablar bien de todo, porque si no hablas bien, no eres humano. Y si no hablas bien, todo lo que no hables bien te va a redundar en ti. Así que bueno, o sea, yo realmente he hecho muchas entrevistas, pero creo que en esta me he lucido, vaya. Fantástica, ya te lo digo yo. Y ya te lo dirán. Bueno, y Lilian, si comparamos España con Sí. Alemania, ¿allí estáis mejor? No, no se trata de estar mejor o peor, no. Se trata de niveles o sea, procesos evolutivos. Alemania tiene, y Alemania. Alemania tiene también ya no por una cuestión histórica, sí, porque si nos metemos en cuestión histórica, pues evidentemente está muy claro que podemos ver. Pero a nivel energético tiene una potencia brutal y directamente las personas aquí, lo que prima a nivel general es que desean, un alemán no sabe vivir si no tiene una estabilidad, que se titula, o sea, sí, se titula seguro. No saben vivir de la improvisación, no saben vivir en la espontaneidad, no saben vivir en la flexibilidad. Necesitan el seguro. De hecho, es una sociedad que están asegurados de todo. Y hay un chiste por ahí que los extranjeros hacemos sobre los alemanes, que es justamente este de qué es lo que le falta a un alemán. ¿Qué seguro le falta a un alemán? El de la muerte. O sea, bueno. Claro, porque o sea, ellos tienen que asegurárselo todo, si no les genera cortocircuito, ¿no? Entonces, claro, en ese patrón tan duro y tan inflexible, que tiene una palabra, a través de la cual ellos vehiculizan esa rigidez para intentar flexibilizarla, ¿no? Y te dicen, la palabra es espontáneo. Espontáneo es espontaneidad, ¿no? Entonces te dicen, ¿qué tal si nos vemos espontáneamente? Y dejan muy claro el día, la hora, el segundo, el sitio. Exacto. Entonces yo digo, bueno, ¿y dónde está la espontaneidad aquí, no? Pero no importa. O sea, es una forma, ¿no? Entonces, evidentemente, cada pueblo tiene sus propias características y ahora mismo todos, absolutamente todos, tienen su proceso de depuración.
Además, en Alemania, en el 2021, también tuvisteis una riada importante, ¿no? Sí. Pero Claro, estarían más organizados, ¿no? Estarían... no tanto, no. Vale. No, tardó mucho en llegar lo que sería la UME, tardaron mucho en organizarse. El alemán le tienes que dar las directrices claras, si no se van independientes, no saben trabajar en equipo, a no ser que haya alguien que les diga cómo hacerlo, ¿sí? Entonces es complicado, o sea, aquí ahora mismo cayó la coalición del semáforo, ¿no? Que llamaban, a nivel político, entonces también se está mostrando que estamos en un nuevo tiempo, está mostrando que todo lo que funciona como la forma antigua de organización ya no vale. Pero claro, el reto es, ¿y qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos ahora? Pues lo primero de todo es que hay que cambiar el microcosmos. Cada persona tiene que reestructurarse en sí misma, si quiere. Claro. Los que no quieran, quedan rezagados. Es que eso de mirar adentro, ¿verdad? Es que no tenemos otra opción ahora mismo. Es que, vamos a ver, están muriendo mucha gente. Mucha. ¿Sí? Y en el litoral, bueno, son 66 poblaciones. ¿Sí? Y 650 y tantos mil habitantes, ¿sí? En hora punta, de repente, ¿sí? Entonces, evidentemente, las cuentas no salen. Las cuentas no salen. No salen en absoluto. No salen. Entonces, quiero decir, esto es un ejemplo, pero después vendrán más. Y hay una cuestión de contratos sálmicos. O sea, hay mucha gente que decide, no quiero seguir adelante. ¿Por qué? Porque el nuevo tiempo va a exigir una autoobservación y va a exigir un cambio de paradigma y tener otra forma de gobernar, otra forma de organizarse, otra forma, pero todo, ¿cómo? Con valores humanos. Entonces estamos ahora mismo saliendo de una antigua forma, pero muy mínimamente. No es que estemos saliendo, no, estamos muy mínimamente diciendo, ay, esto no me gusta, ay, entonces, ¿por dónde voy? Pero la gente tiene la memoria muy corta. Cortísima. Y entonces, dentro de nada, hasta lo van a justificar, lo injustificable. Todo lo justifican. Y hay que pedir, y bueno, y si quieren que pidan ayuda, por Dios santo, si se están ahogando. Uy, esa intervención fue... Bueno, eso no se puede decir en el canal. ¿No? No. Vale. Es que a mí me da todo exactamente igual. A mí me quedan ya los telediarios en este mundo y ya no, que no. No, querido, te queda un tanto largo más, ¿eh? O sea, que te queda un tanto largo más, sí. Así que, sí, ojito con lo que haces porque un tanto largo más te queda. Pues yo creía que no. Vaya. Sí, pues, sí. Si me lo dices te queda un tanto largo, sí, de mantener lo que haces, de responsabilizarte de ti y de responsabilizarte de cambiar ese microcosmos alrededor de ti, pero porque tú estés cambiando. O sea, es lo que nos toca. Entonces, decía, ¿no? Que necesitamos entender que estamos saliendo y no nos queda otra. O sea, no nos queda otra, es una cuestión de evolución. Ya no de ascensión, de evolución. ¿Sí? O sea, terminamos Edad Media, empezamos Renacimiento, ¿y qué? ¿Alguien se va hacia atrás? No, es una cuestión de evolución. Sí. Pues todo ahora, va hacia adelante, todo. Ahora mismo terminamos una época oscura del alma, en donde se nos quitaba nuestro propio poder creador y ahora se nos exige vivir en nuestro poder creador. De manera que todas las instituciones a cualquier nivel, sí o sí, tienen que caer, porque no están alineadas con la libertad de la expresión del ser. Claro. Simple. Y ahora, que no cunda el pánico, porque digamos, ¿y cómo lo vamos a hacer y tal? Bueno, se va a ir dando, pero para que se dé, primero tienes que cambiar tu propia estructura interna. Ya está, no hay más. No busques más. No, porque te va a doler la cabeza y no vas a conseguir nada. Claro. Entonces, aquí
está todo muy organizado a nivel energético, ¿sí? Es decir, a nivel energético, los comandos que operan en la Tierra ahora mismo están absolutamente organizados, de manera que el que hace una cosa no hace otra y el que hace otra no hace otra. ¿Por qué? Porque hay especializaciones. De manera que tú, humano que me estás escuchando, dedícate a tus zapatos, zapatero a tus zapatos, haz lo que tú tienes que hacer. No busques hacer más por ser más importante o sentirte mejor, porque estás ¿cómo se dice?, molestando, estás interrumpiendo la labor del otro, si te pones por en medio. Entonces, cada uno que haga lo que tiene que hacer. Y así todo se va a organizar en un momento. Simple, simple. Si las cosas son muy simples, hagámoslas simples. Porque ya lo son. No, ni pretensiones, ni nada de eso, porque no nos sirve. No nos sirve. Sí, tenemos que andar por la vida con humildad, sencillez, naturalidad. Exacto. Y la humildad no significa calla y anda. La humildad no es cállate tú que el otro habla y no te toca hablar. La humildad no es el otro sabe y yo no. No, eso no es humildad. Eso es lo que nos han hecho creer que es. No, la humildad es saber que todos podemos aportar. Y todos estamos aquí por un beneficio común. Entonces tienes la humildad de saber que no sabes nada, porque siempre hay más para saber. Hay más para aprender, hay más para evolucionar. Entonces, cuando estás en esa posición, evidentemente, cada persona, cosa, situación que llega a tu vida, la ves como un wow, un agradecimiento, porque de todo sacas un aprendizaje. Pues sí. Eso es humildad. Así que muchísimas gracias. Oh, fantástico, fantástico. Solo esperemos que quien nos oiga, y más hasta el final, pues Sí. algo le resuene, algo le haga sentir de Sí, otra vamos manera. a ver, Carmen, las personas que escuchan esto es primero porque tienen un llamado álmico, o sea, porque están en sintonía con todo esto, con esta verdad, ¿no? Las personas que no, directamente no se van a molestar en entrar. ¿Y por qué? Porque todavía está en otro tipo de proceso, pues respetado queda, y cada uno en el suyo. Entonces, el planteamiento, creo, sería que todas aquellas personas que nos escuchan hagan de la escucha una escucha activa, para que de esa escucha activa transformen a través de la acción su propio mundo interior, para transformar al mundo exterior y poder ofrecer lo mejor de sí mismas, porque a donde tenemos que ir es a nuestra mejor versión. Nuestro microcosmos es el generador de la versión de nosotros mismos. Si tú manifiestas la mejor versión de ti, es una versión humana, crística, en amor, en luz, en paz. Y eso es lo que necesitamos, porque a partir de ahí se genera la unidad y a partir de ahí las grandes transformaciones sociales. Y saber decir no a tiempo es una gran victoria. Y si existe la oscuridad, perdóname, pero si existe la oscuridad, es porque muchas personas, con eso de decir yo soy bueno y me callo y no quiero problemas, están consintiendo esa oscuridad. Genial. Así que despertad, hablad, comunicad desde la paz y la tranquilidad y sabed decir no, esto no me parece bien a mí. Tal cual. Y así sea, porque además por eso estamos aquí. Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, cada uno tendrá su propia propuesta. Todas son válidas. ¿Por qué? Porque cada uno manifiesta la suya. Pero hay que ver cuál es la que genera un bien mayor. Porque esa es la válida para este nuevo tiempo. Claro que sí. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti siempre, Lilian. Un placer. Muchas gracias por darnos todas estas reflexiones y compartirnos todo esto que es lo que tiene que ser para nuestra evolución.
Pues muchísimas gracias a ti, Carmen, a todos los que nos están viendo y los que nos verán, ¿sí? Que bueno, hay que tomar conciencia de dónde estamos, que nada es lo que fue y que, por supuesto, lo que viene es algo maravilloso para nosotros como humanidad. Y debemos, sí o sí, transformar nuestra densidad en luz, porque tenemos la capacidad. Así que, bueno, un abrazo enorme para todos. Gracias. Adiós. Gracias, gracias.